carretera, la instalación del campamento, que tiene que tener ahí toda la infraestructura necesaria, desde las oficinas, almacenes, depósitos, tanques de almacenamiento de combustible, taller de reparaciones de los equipos, dormitorio para todos los funcionarios, los trabajadores, y todo lo necesario para que podamos trabajar normalmente, ¿ya? Entonces, después de la instalación del campamento venía la actividad de desmonte, que consiste en el retiro de toda la maleza, retiro de los árboles y arbustos a lo largo del eje de la carretera, ¿no? Después del desmonte viene la excavación de la capa vegetal, el retiro del material orgánico, tierra negra, rica en nutrientes, que no ponemos a un lado de la carretera para luego apoyar en los taludes y que sirva como protección. Después de la excavación venía la preparación del terreno de fundación, que consiste en el escarificado, remoción de los 20 centímetros superiores del terreno natural hasta darle la humedad óptima y compactar. Y bueno, después de eso ya vienen los trabajos de construcción de las capas del terraplén, capa por capa, hemos dicho capas de 20 centímetros compactados de espesor máximo, ¿ya? Para que podamos garantizar una buena compactación, se exige todas las especificaciones técnicas de los proyectos de construcción de carreteras, exigen capas no mayores de 20 centímetros de espesor compactado, tomen en cuenta eso. Entonces, construcción de las capas del terraplén y luego ya vienen las capas del pavimento, las capas del pavimento. En este caso hablamos de materiales para pavimento flexible y podemos tener una subrasante mejorada formada por suelos finos del mismo material del terraplén, algunas veces suelos A2-4, arenosos de preferencia, suelos de característica arenosa, con índice de plasticidad 0, ya mejor, y que nos sirven como la primera capa de la estructura de pavimento, que sería una capa de subrasante mejorada. Para conformarla se pueden utilizar suelos A2-4-0, suelos A3, suelos limo arenosos mezclados, puede ser con un porcentaje de cemento Portland o cemento cal, o cal. Y luego vendría la primera capa ya de piedra, que sería la capa de subbase o ripio natural, que es la que estamos viendo ahí en la diapositiva. Capa de subbase, ripio natural. Entonces ya salimos del terraplén y estamos ahora hablando de las capas del pavimento. La primera capa, como les decía, puede ser o no una subrasante mejorada, un suelo arenoso con un porcentaje de compactación mayor que el del terraplén. Ayuda bastante esa capa en cuanto a disminución de espesor de las capas superiores y en la parte económica también. Entonces, es normal incorporar esa capa de subrasante mejorada después de la última capa del terraplén. Después de la última capa del terraplén, entonces colocamos una capa de subrasante mejorada. No es obligatorio. Algunos proyectos se los incorporan, otros no. Todo dependerá de otros factores como el CBR del cuerpo del terraplén, la cantidad de ejes de carga equivalentes y algunos otros factores más. Entonces, después de esa capa de subrasante mejorada, tendríamos ya la primera capa con piedra, donde ya empezamos a ver piedra, ¿no? Es la capa de subbase de ripio natural. Si ripio natural quiere decir que no es un ripio chancado, triturado, aunque podría serlo, ¿no? También un prechancado sirve como subbase. Las características principales de esta subbase son CBR o valor soporte mayor o igual a 40%, índice de plasticidad de preferencia que sea 0, máximo menor o igual a 6, límite líquido menor a 25, porcentaje de desgaste de la piedra 50% como máximo, ¿no? Ese desgaste se refiere al grado de deterioro, de disgregación que sufre
la piedra por efecto del clima y el tránsito de los vehículos pesados, ¿no? Se hace el ensayo de desgaste en la máquina de Los Ángeles, seguramente han hecho ya en laboratorio el ensayo de desgaste de la piedra en la máquina de Los Ángeles. Luego se controla también la faja granulométrica, aunque es una curva bien amplia, no ofrece mayores problemas. La densidad, generalmente se exige que se compacte esa capa al 98% y lógico que tenga la humedad óptima. ¿Algún comentario, alguna consulta hasta acá por parte de ustedes? Les escucho. Ingeniero, buenas noches. En parte del suelo subrasante, ¿a qué se refiere con eso? Habló algo sobre subrasante mejorada igual. Está bien. Les aclaro de nuevo entonces, por favor, y es bueno que quede bien claro. Una vez que hemos terminado de construir el terraplén, que la altura puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 8 metros de altura de terraplén, todo va a depender de la topografía del terreno y del nivel de aguas máximas que pueda acumularse durante periodos de lluvia. Esa es la altura de terraplén que se define en base a los niveles de agua, ¿no? No vamos a construir un pavimento que después el agua pase por encima, ¿no? Entonces, en carreteras 1 ya vemos el nivel definimos el eje de la carretera y definimos también la cota del terraplén, hasta dónde va a llegar la altura del terraplén, que como les digo, varía de acuerdo a la topografía del terreno. Puede ser de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Eso es terraplén. Se acabó el terraplén y empieza a partir de ahí las capas del pavimento. Fíjense en la sección tipo que les pasé en la clase anterior, en la parte teórica, por así decir, de la materia. Hay una sección típica ahí donde indica terraplén, subrasante mejorada, subbase, capa base, imprimación asfáltica, carpeta asfáltica, etc. Pero bueno, terminamos el terraplén, nos olvidamos del terraplén. A partir de ahí, la siguiente capa ya es una capa que forma parte de la estructura de pavimento flexible. Empezamos a hablar de las capas del pavimento. Y la primera capa que se coloca, no siempre, pero en la mayor parte de los diseños de pavimento, nos ayudamos con esa capa de subrasante mejorada. Es la primera capa que colocamos, una capa de transición entre el terraplén y las capas superiores de piedra del pavimento flexible. Ayuda mucho, les decía, a disminuir los espesores de las capas superiores, que son capas que tienen piedra, material pétreo, y por lo tanto tienen un costo mayor, son más caras, porque la piedra no está por todos lados, excepto en algunos proyectos, ¿no? Pero nosotros aquí en la zona de Santa Cruz la piedra la tenemos siempre distante, lejos, ¿no? Hay que transportar 40, 80, 100 kilómetros a veces de piedra, ¿no? Entonces, lo que hacemos es colocar una primer capa de la estructura de pavimento flexible que le llamamos capa de subrasante mejorada. Esa capa de subrasante mejorada puede ser el mismo suelo del terraplén, pero compactado a un porcentaje mayor. El terraplén lo compactamos hasta el 95% generalmente. Esa capa de subrasante mejorada va a estar compactada al 97 o 98% y por lo tanto va a tener un mayor valor soporte. Entonces, esa es la primera capa de la estructura de pavimento flexible, la capa de subrasante mejorada, se denomina así, ¿ya? Después ya vienen las capas siguientes, como es la de subbase, que es la que estamos explicando en este momento. ¿Quedó clara quedó clara la explicación, por favor? Sí, genial, gracias. Continuamos entonces. Sobre la capa de subrasante mejorada,
viene la capa de subbase, que en la mayor parte de los casos es un ripio natural. ¿Qué quiere decir ripio natural? Quiere decir que vamos a meter el tractor en el lecho del río, hacemos acopio ahí en el tercio central del río, sale piedra grande, mediana, de todo tamaño, ¿no es cierto? Y esta es la piedra que vamos a transportar luego ya al acopio o directamente a punta de camino, ¿no? Sin triturar, sin moler, ni nada. Vamos y distribuimos ahí, como se está observando ahí en la diapositiva, ¿no? Hacemos el proceso de mezcla, humedecimiento o aireación, si es que está con mucha humedad, y compactación. Y esas son las características. No se olviden de un valor muy importante que es el valor soporte o CBR, que en este caso es 40%. Para el caso de la subrasante mejorada que explicábamos anteriormente, generalmente utilizamos materiales con CBR mayor o igual a 20, ¿no? O 15. Lo ideal es 20, ¿no? Pero si no hay otros suelos, utilizamos lo que tenemos, pues, ¿no? No vamos a encarecer el costo si es que no hay material cerca. Entonces, generalmente utilizamos CBR 20 para la capa de subrasante mejorada. Para esta otra capa, la siguiente, que es la de subbase, utilizamos CBR mayor o igual a 40%. En este caso estamos viendo que es una capa conformada por ripio natural. Luego, otro material que nos sirve también como subbase es un suelo limo arenoso, limo arcilloso, dosificado con cal. Lo que ustedes están viendo ahí sobre la carretera, ahí esa capa, ese polvo blanco, es cal. Entonces utilizamos una mezcla de suelo, del suelo del lugar con cal, ¿no? Y podemos conformar también una subbase de suelo cal. Entro y siento que Jordi se pone nervioso, tartamudea y me salgo, ya digo. Ajá. Abren su micrófono, por favor. Ya. Bueno, sigamos a ver. Van a poner atención siempre a sus micrófonos, a todos jóvenes, para no interrumpir, por favor, ¿ya? Y ser puntuales, ver micrófono, no hablar para el prójimo, nada. Entonces, esta es otra capa, subbase de suelo cal. ¿Cómo es que se logra conformar esta subbase? Se dosifica primero en laboratorio, a escala pequeña, ¿no es cierto? Ahí en laboratorio podemos hacer lo que queramos, ¿no? Tenemos todo ahí. Entonces, vamos dosificando con 2% de cal, con 4%, con 6%, con 8%, con 10%. Hacemos varias dosificaciones y de ahí seleccionamos cuál es la que nos conviene, cuál es la que necesitamos, ¿no? De repente necesitamos llegar a un CBR 15 un CBR 30 o 35 o 25. Entonces, de acuerdo a eso, elegiremos qué porcentaje de cal vamos a adicionar al material que está distribuido en la plataforma. Lo que se hace es primero distribuir la cantidad de cal que se ha dosificado, como se observa ahí. Ahí se ve que se ha distribuido ya en todo el ancho de la carretera. Se requiere una resistencia a compresión a los 7 días de mayor o igual a 7 kilos por centímetro cuadrado, o como les decía, llegar a un CBR de 30 por lo menos sería lo ideal, ¿no? Se utiliza cal hidratada comercial y el porcentaje de compactación mayor o igual al 98%. En ese estado se procede luego a la mezcla de la cal con el suelo del lugar. Ahí están viendo el proceso de mezclado. Empieza a cambiar el color, la coloración ya no es blanco, sino color tierra, ¿no es cierto? Porque como predomina el suelo sobre la cal, entonces queda ya color del terreno, del limo arcilloso, etc. Utilizamos cal con suelos con limo arcilloso.
No vamos a utilizar cal con arena, porque no vamos a lograr mejoras significativas. No mejoramos casi nada. Entonces, para tramos de carretera, donde todo el suelo es de característica arcillosa, limo, arcilla, etcétera, ahí hay la posibilidad de estabilizar con suelo cal. Otro material es el cemento. También podemos utilizar cemento. Hacemos el mismo procedimiento. Tal vez la dosificación va a ser menor, pero el cemento es más caro, entonces hay que ver la parte económica. Pero podemos estabilizar con cal, con cemento. Entonces, una vez que se ha distribuido la cal con el suelo, se ha mezclado, se hace una mezcla en seco, luego se incorpora agua, se le da la humedad óptima y se compacta. Eso sería el proceso de estabilizado con cal, un suelo cal, como les digo, ¿ya? Se utiliza mucho en carreteras donde no hay material pétreo, ¿no? No hay piedra, no hay ripio natural. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Cuál sería la ventaja al momento de usar la cal? ¿Cuál sería una ventaja para usar la cal? Estaba diciendo, ¿no? Se utiliza en tramos de carretera o en proyectos de carretera donde no hay piedra. No hay piedra, entonces yo disminuyo el volumen de transporte de piedra de este yacimiento que están muy alejados, haciendo una estabilización de suelo cal, porque el limo, la arcilla lo encuentro ahí al lado de la carretera, no tengo que transportar grandes distancias, ¿no es cierto? Entonces transporto eso. Lo único que voy a transportar grandes distancias es la cal, lógicamente, ¿no? Pero los porcentajes también tendrían que ser menores, ¿no? Y entonces ahí sí disminuyo el volumen de piedra. Si comparamos una subbase de material pétreo, de piedra, con un suelo cal, tiene que salirnos más barato el suelo cal. Si nos sale más caro que la piedra, no, pues utilizamos piedra, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de análisis de la parte económica, pero que se justifica el uso de estos suelos en tramos de carretera donde no hay material pétreo. ¿Y qué es lo que pasa con el suelo cuando adiciono cal? Si ustedes mezclan un limo arcilloso con cal, van a ver que los valores de CBR se incrementan. De valores de 4, de 6% de CBR, que son bajos, van a alcanzar valores de 15, de 20, de valor soporte, de CBR. Entonces, la cal lo que hace es aglutinar, une las partículas de suelo fino, de limo, de arcilla, las une, las hace más gruesas y le baja la plasticidad. Entonces, tiende a ser un suelo arenoso. Por eso es que mejora el valor de CBR. Y esa es la ventaja, ¿no es cierto?, de que estamos mejorando el suelo del lugar con cal a un costo que es relativamente económico. Entonces, la ventaja principal es esa. Utilizamos porque no hay piedra. Si hay que transportar a distancia grande. Y logramos mejorar el suelo con un porcentaje de cal. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Si hubiera la posibilidad de hacer un cambio de material, digamos, el suelo cambiar a otro, ¿es más factible económicamente usar cal nomás? Tengo suelos mejores que la arcilla, que el limo arcilloso, que la arcilla. No voy a utilizar yo esos materiales, ¿no? Directamente utilizo lo que usted me está diciendo, ¿no? Tengo posibilidad de hacer cambio de material, utilizo otro suelo directamente, ¿no? Ni siquiera hago mezcla del suelo limo arcilloso con cal ni nada, directamente transporto suelo arenoso. Pues les he dicho que el mejor material es el suelo arenoso, entonces yo puedo utilizar ese tipo de suelo para conformar la subbase, ¿no? Transportar tal vez un volumen de piedra pequeño, ¿no? Y mezclar con eso y voy a tener una subbase
una subbase de buena calidad también, ¿no? Si tengo opción de otros materiales, directamente utilizo eso. La sustitución de materiales, más que todo, es por cuestión de tramos donde hay mucha humedad, estamos atravesando un curiche, un yomomo o algo, ¿no? Ya en la parte superior, en las capas del pavimento, ya no hay cambio de material. Puedo usar suelo cal, suelo cemento, ripio natural, o una mezcla de ripio natural con ripio bruto, por decir, o una mezcla de suelo cemento con un poco de piedra, un suelo local también con un poco de piedra. Tengo todas estas opciones, ¿no? Pero aquí les estoy mostrando las más comunes, ¿no? Las más utilizadas, que es ripio natural, suelo local, suelo cemento. No sé si respondí a la pregunta, quiero que quede bien claro todo, porque dependiendo de esto es lo que vamos a aprender a dimensionar. Entonces, primero hay que conocer siempre bien los materiales. Ustedes van a tomar la definición de hacer pavimento flexible con suelo cal, con suelo cemento, con ripio natural, con una mezcla de esto con esto, etcétera, en función a los tipos que tengan disponibles en la zona del proyecto. ¿No es cierto? De entrada ya ustedes van a decir, tenemos yacimientos de piedra, no hay problema, la distancia de transporte no es muy grande, vamos a hacer su base de ripio natural, ¿no? Pero si ven que es, por ejemplo, Ascensión de Guarayos, Trinidad, son más de 300, a ver, son 180, 250 kilómetros casi, jóvenes, de Ascensión de Guarayos a Trinidad, para los que conocen. Zona baja, se inunda en periodo de lluvia, todo eso, y los terrenos son los peores que hay, limos y arcillas, limos y arcillas. Hay yacimientos de piedra, pero están distantes, el transporte encarece. Entonces, en ese tipo de situaciones yo puedo tener como opción elegir, ¿no es cierto?, hacer estabilización de suelo limo arcilloso con cal o con cemento. Seguimos. Ingeniero, Sí. Buenas noches, disculpe que le interrumpa, una consulta. Viendo que el valor del CBR es muy importante, ¿qué factores determinan dicho valor? El tipo de tráfico, qué sé yo. El tránsito nos va a servir para calcular los espesores de la estructura de pavimento, ¿no? Pero el CBR, el mejor valor del CBR me da un ripio chancado, ¿no? Un ripio chancado, un material de pétreo triturado, que sería el A1A en la clasificación que ustedes conocen, es el A1A. Fíjense, estudien para la otra clase los tipos de suelo. Vean ahí el A1A, A1B, después el A240, el A3, el A4, el A6 y el A7. Es bueno que ustedes repasen un poquito esa parte de suelos, ¿no? Para que conozcan bien los materiales. Aquí todo se define en base a los materiales que tengamos disponibles en el sitio de obra, en campo, ¿no? No voy a decir que voy a trabajar con puro piedra todas mis capas si no tengo piedra, ¿no? Tengo que ver otras opciones. Y la piedra está cada vez más escasa. Cuando yo era estudiante de la universidad, yo soy también de Gabriel René Moreno, toda la piedra que venía para pavimentación en la ciudad de Santa Cruz era del kilómetro 6 de la doble vía La Guardia, ¿no? No había doble vía, pero para que ustedes se ubiquen. Había, entonces, desde el kilómetro 6 se entraba al río y de ahí se explotaba la piedra y se traía. Para su base, ripio natural. Para capa base, alguna chancadora instalada por ahí trituraba y se utilizaba capa base. Lo mismo para hormigón.
Luego a los años ya se traía material de La Guardia, ¿no? Unos 6 kilómetros, 7 kilómetros más allá, ¿no? Después ya más allá, ¿no? Sobre el Torno, ya unos más de 20 y tantos kilómetros. Y ahora ya se trae del sector de la Angostura, ¿no? Porque estamos a 50 kilómetros más o menos de Santa Cruz. Desde allá viene la piedra. Si queremos traer del sur, hay que irse hasta Bapó, al Río Grande. De aquí hasta Bapó son 130 kilómetros, ¿no? Para traer piedra a Santa Cruz. Si quieren traer del norte, hay que ir a la cantera de Itilí por Yapacaní, más de 120 kilómetros. Si quieren ir a traer piedra de allá del lado de San Ramón, San Javier, a ese lado, la primera cantera de piedra está por San Ramón, ¿no? Igual 180 kilómetros. Entonces, fíjense desde dónde hay que traer piedra si quisiéramos pavimentar Santa Cruz. Por eso seguimos utilizando nomás el yacimiento de acá de la Angostura, ¿no? Del río Piraí. Seguimos, nos queda 10 minutos. Hablamos harto, jóvenes, pero bueno, creo que vale la pena, para que no queden dudas. La siguiente capa es la base de piedra triturada. Cuando se corte, vamos a hacer lo mismo de la clase anterior. Nos salimos un ratito y volvemos a entrar a la misma invitación, ¿ya? Por favor. La capa base de piedra triturada tiene que tener CBR mayor o igual a 80. Índice de plasticidad menor o igual a 6. Es importante la plasticidad, joven, ¿ya? A veces dicen, no, un poquito más, que sea 8, que sea 7, no pasa nada. Pasa, joven. Donde hay problema en la carretera es porque tiene arcilla por ahí entre en medio. Si nos escapó arcilla, vamos a tener problemas. Entonces hay que controlar bien los índices de plasticidad, mejor que sea 0. Límite líquido 25, porcentaje de desgaste un poco más exigente, 40%. Tenemos que demostrar que hay material, caras fracturadas, se refiere a que por lo menos el 60% de la piedra tiene que tener una cara fracturada, una cara partida, chancada, triturada, ¿no? Tiene que atender fajas granulométricas, también densidad máxima se exige al 100% y, lógicamente, la humedad óptima. Entonces, el mismo ripio natural procesado por chancadora nos puede dar este material de capa base, que es, ¿ya? Ahí vemos la distribución de la base de piedra triturada, capas no mayores a 20 centímetros de espesor compactado, no se olvide. Si es 30 centímetros la capa base, ya habrá que colocar en 2 capas, ¿no? 2 capas de 15 centímetros para garantizar la compactación. Ahí vemos un distribuidor de capa base. Es una forma de colocar, ¿no es cierto?, este material, un distribuidor. Trabaja con volqueta, va distribuyendo el espesor que queramos. Y el compactador de rodillo neumático, ¿no?, que ya va compactando. Aquí vemos el compactador, el mismo material, base de piedra triturada, compactador de rodillos de acero liso vibratorio. Este es el que hace entrar en densidades, joven. Este tiene 3 amplitudes de vibración, alta, media y baja, ¿no? Se empieza con amplitud alta, va golpeando con todo el material, sin miedo, sin pena, no hay que tener vergüenza. Le damos con todo ahí al material, que compacte. Después ya se baja la intensidad de compactación a la media y las últimas pasadas ya con amplitud baja, ¿no? Amplitud de vibración baja. Porque si seguimos con alta ya lo vamos a desarmar el vibrocompactador, ¿no? Esos son los equipos de compactación entonces. El agua es importante en todo momento. Tenemos que estar siempre incorporando algo de agua. A veces poca cantidad, a veces mayor cantidad, de tal manera de que procuremos estar siempre con la humedad óptima para poder alcanzar las densidades, ¿no? Si no estamos con humedad óptima, no vamos a poder entrar en densidades, por exceso o por defecto, ¿no? Entonces hay que tratar de estar siempre con la humedad óptima
Para capa base la humedad óptima está en torno del 6,5%, entre 6 a 7% más o menos, ¿no? Entonces hay que estar dentro de ese rango, ¿no? Podemos estar con 5, con 7,5 tal vez, con 7 nomás. Es el camión que transporta el agua. La bomba de agua la vemos ahí, a un ladito. Está ahí. La bomba de agua absorbe. Está a la orilla del río, de la laguna o del atajado. ¿Ya? Ahí vemos el camión distribuidor de agua. Son riegos uniformes, parejos, ¿no? No tiene que ser un riego desigual, sino vamos a tener una parte con exceso de humedad y otra seca, ¿no? Entonces la barra de riego tiene que ser bien graduada, bien calibrada, ¿no? Y mejor si es por presión, ¿no? No por gravedad, sino por presión, que se distribuye el agua. Ahí es un riego más uniforme. Ahí estamos viendo la base se puede hacer una base de piedra triturada, ¿no es cierto? O también una base de suelo cemento. Lo mismo que en la subbase, ¿no? Una capa base de suelo cemento. Aquí no necesito piedra, necesito suelo arenoso. Un A24, un A3, inclusive un limo que sea un A40 me sirve, ¿no? Para estabilizar con cemento y lograr una buena capa de base, ¿no? En lugar de la base de piedra triturada. Entonces igual, depende si tengo o no tengo piedra en la zona del proyecto. Si estoy haciendo suelo cemento, seguramente es porque no dispongo de piedra. Todos los ingenieros quieren trabajar con piedra, quieren ver piedra, ¿no? Si no hay piedra, no es pavimento para algunos, ¿no? No es así. Se pueden conformar capas de subbase y base con suelo cal, con suelo cemento, sin piedra, ¿no? Nada de piedra. Entonces, es una opción que tenemos, jóvenes, y que se la estoy utilizando más, ¿no? Porque ya les dije que la piedra está escasa, cada vez más distante, entonces se están agotando los recursos naturales, ¿no? La piedra no sembramos piedra y cosechamos y sembramos, ¿no? Como dijo sí. El proceso de compactación es el mismo para una capa base con piedra y una capa base con suelo de cemento. Ya, está bien, buena la pregunta, gracias. Normalmente utilizamos vibrocompactador de rodillos de acero liso, como el que han visto en la diapositiva. Vibrocompactador de rodillo de acero liso. Cuando es suelo cemento, utilizamos vibrocompactador pata de cabra. Lo van a ver más adelante, les voy a mostrar, está por ahí. Entonces, como el cemento le da características de material arcilloso, por decirles, ¿no? No es arcilla, es cemento, pero le da esa característica de un material pastoso, entonces se trabaja con pata de cabra y luego con rodillo neumático, ¿no? Con rodillo neumático. Trabajan así más o menos. Solo varía el vibro. En uno es rodillo de acero liso y en otro es rodillo pata de cabra. ¿Ya? Se puede hacer una capa base asfáltica también, como se está mostrando ahí. Es lo mismo que carpeta asfáltica, solo que un porcentaje de asfalto muy bajo, ¿no? 3,5%. La carpeta está en torno de 6%, 5,8% de asfalto, así. Entonces está una base de piedra triturada con un porcentaje de cemento asfáltico. Se la fabrica en planta, todo, y es cara. Normalmente no la hacemos nosotros, pero en carreteras importantes o en avenidas, por decirles, se puede hacer una capa intermedia que es la base asfáltica. Entonces estamos viendo 3 materiales, jóvenes. Base de piedra triturada, base de suelo cemento, base asfáltica. Son los diferentes materiales. Después de haber colocado la capa de base, ¿no es cierto? Ya sea una base de piedra triturada o una base de suelo cemento,
se hace el riego de imprimación asfáltica, como se está observando en la diapositiva. ¿Qué es la imprimación asfáltica? Un material conformado por asfalto y solvente, en este caso querosén, 60 de asfalto y 40% de querosén. Si ese camión tiene 10.000 litros de capacidad, 6.000 litros de asfalto y 4.000 litros de querosén. Se calienta a 80, 100 grados de temperatura y se distribuye sobre la superficie de la capa de base. Se va a cortar la comunicación. Después nos volvemos a incorporar, jóvenes, por favor. No se vayan. Más adelante es más interesante la clase. Entonces, esta es la capa de imprimación. Sirve de adherencia entre la base y la capa de rodadura asfáltica. Impermeabiliza además la superficie de la base, ¿ya? Y evita la disgregación de ella, ¿ya? Bueno. Estamos en imprimación. Bien importante, jóvenes, es la capa que sirve de transición es la capa que sirve de adherencia entre la base de piedra triturada y la capa de rodadura asfáltica, la que vamos a colocar arriba, ¿no? En este caso la carpeta asfáltica. Puede ser también un tratamiento asfáltico. En lugar de carpeta se puede hacer un tratamiento asfáltico, simple, doble, triple. Entonces va a depender del tipo de capa de rodadura, pero sirve para adherencia entre la capa inferior, que es la capa de base, y la capa superior, que es la capa de rodadura asfáltica. Eso es principalmente. Y además impermeabiliza la superficie de la capa base. Impermeabiliza. O sea, impide de alguna manera que el agua penetre dentro de la capa de base. ¿Ya? Ingeniero, ¿se puede dar solución a la siguiente situación? Aquí en la avenida Avance Sexto Anillo, por ejemplo, en la junta o en la frontera que separa la capa asfáltica de la carpeta de hormigón, ¿no? El hormigón, asfalto rígido. Siempre cuando hace bastante calor, como la capa asfáltica se dilata más, y por el paso del vehículo, esta como que se va quedando encima del asfalto rígido de hormigón, y se está formando como un pequeño rompemuelle. No sé si eso se puede solucionar o está mal hecho. Perdón, no sé si entendí bien, es el empalme entre el pavimento, la carpeta asfáltica y el pavimento rígido, el empalme entre ambos, ¿me dice? Termina el asfalto y comienza el pavimento rígido, y como el asfalto se dilata más por el paso del vehículo, este último va quedando por encima del pavimento rígido, formándose como un pequeño rompemuelle. En algunos casos se forma un pequeño rompemuelle y en otros se forma un gran rompemuelle, ¿no? Es natural que se produzca eso si es que no hemos tomado las precauciones necesarias, ¿no? Siempre en la unión entre una estructura flexible y una estructura rígida hay que reforzar un poco más la parte del lado del pavimento flexible para evitar esas deformaciones, porque los vehículos van y de una estructura flexible entran a una rígida. Entonces ese cambio de rigidez es el que produce que se vaya desplazando la carpeta asfáltica por encima del pavimento rígido y forme el rompemuelle. Entonces para evitar eso hay que unos metros antes, no tanto, unos 5 metros antes o algo, hay que aumentar los espesores de la capa de pavimento flexible, reforzar un poco más la capa base, por ejemplo, y la carpeta asfáltica.
Entonces ahí vamos a disminuir, ¿no? Vamos a disminuir, de repente no totalmente, pero se va a disminuir ese efecto que se produce de corrimiento de la carpeta sobre el pavimento rígido, ¿no? Entonces, por eso en los puentes sí o sí se encuentra ese tipo de situación, si no se ha hecho una losa de aproximación, se ha reforzado el pavimento flexible, etcétera. Ahí los camiones entran al puente y salen del puente, y ahí en ambos lados, al ingreso y salida, se forma una especie, en un lado un rompemuelle y al otro una grada, ¿no? Entonces hay que evitar eso reforzando un poco más el lado del pavimento flexible para que soporte más las tensiones, ¿no? El cambio que se produce entre ambos. Es importante tomar en cuenta eso porque si no todas las veces tenemos ese problema. Y para corregir hay que estar cada vez raspando, bachando, fresando, ¿no? Para que quede a nivel el flexible con el rígido. Ingeniero, y ahí no se podría poner, digamos, un tipo de una junta de dilatación para que no pase eso. No va a ayudar mucho, es que siempre, es que es lógico, ¿no? Que entre una estructura flexible y rígida tienen diferentes módulos. Entonces, sí o sí se va a producir eso, se va a producir. Por eso les digo, hay que tratar de rigidizar un poco más el lado del pavimento flexible, que no sea tan flexible, por así decirles, ¿no? De repente ahí podemos hacer una base de piedra triturada mejorada con cemento Portland. Ahí vamos a rigidizar más el espesor de la base, ¿no? Y vamos a evitar ese tipo de situación. Entonces, todo depende del proyectista y de las experiencias que tenemos, pues, ¿no? Ya tenemos que aprender también. Ustedes mismos lo están observando. Ustedes mismos como alumnos ya están observando esa deficiencia que se produce en nuestras calles, ¿no? Entonces ya debiéramos de aprender cuál es la solución. De repente un tema de tesis, ¿no? Al mismo que hizo la pregunta o alguno de ustedes ahí, ¿qué se puede hacer en ese sector para evitar eso? Entonces, ingeniero, en estos casos siempre se trata el efecto y no las causas. ¿No? Investigar y hacerlo, ¿no? Está bien. Ya conseguimos un tema de tesis más joven. Ahora a ver quién se anima, nada más. Estábamos en la capa de imprimación asfáltica. Les decía que utilizamos 60% de asfalto. Perdón, un ratingo. Les decía que de los 10.000 litros, 6.000 son asfalto y 4.000 son querosén. Fíjense que es un riego, ¿no? Una pintura en negro, nada más. Imagínense que estamos pintando la capa base, nada más, ¿no? Pero ese camión tiene que estar con una temperatura, como les decía, en torno de 90 a 100 grados centígrados. Tiene que tener una barra, un motor de cola para que el material asfáltico salga a presión y sea uniforme, ¿no? No tener problemas, que las boquillas no estén tapadas, porque ahí si no nos va a quedar un espacio en blanco sin pintar y ahí no va a haber adherencia. Entonces, todos esos cuidados son los que hay que tener, ¿no? Se riega generalmente a 1 a 1.2 litros por metro cuadrado. 1 a 1,2 litros por metro cuadrado. Es la tasa mayormente utilizada para la capa de imprimación, ¿ya? Se está utilizando aquí asfalto con querosén. La tendencia ya por cuestión ambiental es la de utilizar asfalto con emulsión asfáltica con agua, emulsión asfáltica con agua y un agente emulsificante, ¿ya? Entonces, ya en la mayor parte de los países está siendo utilizado las emulsiones asfálticas. Los ingenieros de carreteras prefieren el diluido asfáltico, que es el que estamos viendo ahí, asfalto con querosén. Pero las restricciones ambientales nos están ya llevando a utilizar emulsiones asfálticas, que son asfalto con agua más un agente emulsificante, ¿ya? La tasa de riego es también la misma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
En el diluido asfáltico que está en la diapositiva, el 40% de queroseno se evapora y contamina el medio ambiente. Queda 60% de asfalto, nada más. Todo lo demás, los 40%, se evapora, contamina el medio ambiente. Si utilizamos emulsión asfáltica, es asfalto con agua más agente emulsificante. Entonces, queda el asfalto, se evapora el agua, pero es agua que se evapora, no es queroseno, ¿no? Entonces, no hay un daño significativo al medio ambiente. Algo sí, porque tiene un agente emulsificante, pero ya en menor grado que utilizando un diluido asfáltico de curado medio, como es el MC70, que estamos viendo ahí. ¿Alguna pregunta de eso? Después de la imprimación hay que esperar unas 24 horas por lo menos para que se evapore, como les digo, el queroseno, parte del queroseno, todavía va a quedar algo ahí. Entonces va cambiando la coloración también porque va absorbiendo. Ver sala de espera. Alexander Vega, Ronald Fernando Quintero Mendoza. Uno de Blooming y otro de Oriente, atrasado. Bueno, ya están ahí. Entonces, después de las 24 horas de riego, ya va cambiando el color, todo lo demás. Esta es la capa que nos va a servir de adherencia entre la capa base y la capa de rodadura asfáltica, la carpeta o el tratamiento. Si vamos a hacer un tratamiento asfáltico, aquí vamos a hablar ya de dos tipos de capa de rodadura. ¿Qué es la capa de rodadura? Es la capa que está en contacto directo con las llantas de los vehículos. Entonces, podemos hacer tratamiento asfáltico superficial, simple, doble, triple o múltiple. En este caso es un doble. ¿Qué quiere decir doble? Que vamos a hacer 2 riegos de asfalto y 2 riegos de piedra pura, sin pino, nada. Aquí hay un primer riego con emulsión o diluido asfáltico, como dice ahí, ¿ya? Fíjense, acá hay un cuadradito ahí aquí, ahí se ha puesto una bandeja de control, ¿no? Para saber la dosificación, la cantidad de kilos por metro cuadrado que estamos distribuyendo de emulsión y de piedra también, ¿ya? Se hace de esa manera el control, ¿no? Distribuimos la piedra, la primera capa, piedra pura, fíjense, ¿no? Piedra pura. Luego viene el compactador de rodillos de acero liso. Este no es vibratorio, jóvenes, porque si metemos vibrador aquí, trituramos la piedra y rompemos la granulometría. Entonces no vamos a utilizar vibro aquí, porque la idea es nomás acomodar las piedras, nada más. Ni siquiera hay una compactación, es un acomodo de piedras, nada más. Por eso dice ahí solo 1 o 2 pasadas del rodillo de acero liso. Luego viene la compactación con rodillos neumáticos, ¿no? Con ese podemos dar todas las pasadas que quieran, no hay problema, varias pasadas. Entonces, continuamente está trabajando ahí. Ya se ha hecho, se trabaja por ancho, ¿no es cierto? Se trabaja por ancho. Hemos hecho primero una faja de unos 3 metros, otra faja de 3 metros, y luego va a quedar otra faja de 3 metros, 3, 6, 9 metros de ancho. De ahí 7 son la calzada y 1 metro de berma a cada lado son los 9, ¿ya? En este caso, ¿no? Lo que estamos viendo ahí primero, donde estoy indicando la flecha, esa es la capa de imprimación. Después está el primer riego de asfalto y el primer riego de piedra, y aquí ya está terminado, ¿no? El segundo riego de asfalto, ¿no es cierto? Segundo riego de piedra y el tramo concluido, ¿no? Con tratamiento doble. Ese es todo el proceso de un tratamiento asfáltico. Fíjense que es hecho en plataforma, ¿no? Ahora paso a explicar otra capa de rodadura que es la carpeta asfáltica mezcla en caliente. Es la que ustedes conocen aquí en la ciudad, en las calles y avenidas. Ducto flexible es carpeta asfáltica.
Este es el tipo de infraestructura que necesitamos, ¿no es cierto?, para fabricar la carpeta o concreto asfáltico mezcla en caliente. Se llama en caliente porque calentamos la piedra a 160 grados, el asfalto a 150, mezclamos, cae en la volqueta lleva así caliente, lleva hasta punta de camino o hasta la calle o a la avenida donde hay que colocar, se coloca, se distribuye y se compacta con temperatura no menor a 100 grados centígrados. Por eso se llama concreto asfáltico mezcla en caliente. Producimos en caliente, transportamos en caliente, compactamos en caliente, ¿ya? Todo. Porque hay mezclas en frío también, ¿no? Y hasta mezclas tibias hay, ¿no? Pero ya son inventos eso también, ¿ya? Pero como experiencia, como para tesis está bien mezclas tibias, ¿no? Pero en longitudes grandes no he visto que se haya hecho. Lo que más utilizamos es mezcla asfáltica en caliente. Entonces, aquí hay otra planta de asfalto, mezcla en caliente también. Aquí se está viendo cómo la pala cargadora distribuye piedra, agregado grueso en el primer buzón, intermedio en el segundo y fino en el tercero, ¿no? De aquí va por una correa transportadora ya dosificado en abertura, va, se mezcla. Por este otro lado está subiendo el cemento asfáltico, se hace el proceso de mezclado, cae a la volqueta y de la volqueta tiene que irse a punta de camino. Y en punta de camino está esperando la terminadora, ¿no? O el distribuidor de carpeta asfáltica para colocar 6 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros y medio, 8 centímetros, 7 y medio, más o menos así, ¿no? Todo en caliente, como les digo, ¿no? Es el equipo ya en punta de camino, ¿no? Sobre la capa imprimada colocamos la carpeta asfáltica. Compactamos, la compactación mayor o igual al 97%. Acuérdense de este valor de estabilidad Marshall, está en torno de 1800 libras. ¿Ya? 1800 libras. Y después de terminar la carpeta asfáltica, viene el equipo para el pintado de la calzada, ¿no? No se observa tan bien, pero bueno, con este equipo se va pintando los bordes de la carretera y el centro también, ¿no? Y es el pavimento flexible ya concluido, ¿no? Ya pintado, señalizado, un destroyano por ahí. Y esa es la carretera ya terminada, concluida, ¿no? 2 fajas de 365, 350 cada una, más las bermas. Aquí falta todavía el trabajo de sembrar grama, ¿no? Poner pasto aquí para evitar los procesos de erosión que les explicaba en la clase anterior, ¿no? La señalización vertical también, un letrero ahí en Brasil. Me llamó este letrero la atención porque ya no pone, ¿no? Si conduce, no beba, si bebe, no conduzca, etcétera, ¿no? Entonces ya esos letreros ya son comunes para los choferes y se va viendo ya otras opciones para llamar la atención de los conductores que gustan de manejar en estado de ebriedad, ¿no? Y ocasionar accidentes. Entonces acá lo que dice, está en portugués, tomó bebida y está conduciendo, disculpen la intimidad, dice. La viuda es bonita, dice. Okay. Allí más abajo está el letrero en serio, el mensaje en serio ya, ¿no? Conducir y beber es suicidio. No juegue con el tránsito, ¿ya? Y hay otros letreros más así, pero se los voy a mostrar en otra clase, en otra presentación. Y ahí está otra vez el pavimento flexible en servicio. ¿Qué más? Después de un tiempo ya de que está en uso el pavimento, ya vienen los primeros procesos de deterioro, ¿no? Fisuras y grietas, ¿no? Tienen las disgregaciones, los baches, ¿ya? Y ahí entonces ya lo que pasa en muchas de nuestras carreteras, ¿no?
los baches ahí, las fisuras, las grietas, hasta un proceso de exudación de asfalto que se ve acá en la parte más oscura. Quiere decir que había un exceso de asfalto en la mezcla, y por temperatura el asfalto sube a la parte superior de la capa de rodadura, ¿no? Y se torna así pegajoso, resbaladizo, etc. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, llegar a esto, ¿no? Si nuestra carretera ya está en esa situación, hay que buscar otras medidas para corregir eso, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a eso? Punto suspensivo, ¿no? La solución la vamos a ver la otra clase, joven. La solución la vamos a ver la otra clase. ¿Algún comentario que quieran hacer? Significa que te vas a quedar. Hay extraños que llegaron a tu vida recientemente. Ingeniero, disculpe. Sí. Escucho. He visto que para bacheo, bueno, las soluciones con bacheo realizadas ya sea con hormigón o con asfalto, es lo más convencional y no dura mucho. No sé si hay otras soluciones más duraderas, qué sé yo, un hormigón con polímero. No sé cómo se puede tratar eso, porque es un problema frecuente en las calles, en las industrias. El pavimento flexible tenemos que reponer las mismas capas, ¿no? Tenemos que tratar de reponer las mismas capas, los mismos espesores del pavimento original, ¿no? La estructura tiene que seguir siendo la misma, ¿no? Si ponemos más delgado, vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Si ponemos más grueso, inclusive también. Entonces tiene que tener lo mismo ahí, ya, base y todo. Ahora, lo que hay que hacer es hacerlo bien, ¿no? El bacheo. Ya. Debiéramos de hacer con mezcla asfáltica en caliente, con temperatura, con control de ganometría, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer el bacheo, por ejemplo, cuando se está pavimentando alguna calle, entonces una media volquetada, por decir, destinar para bacheo, ¿no? Que estén ya los huecos preparados ahí y llevar esa media volquetada a los baches y colocar y compactar, ¿no? Haber hecho todo el trabajo de preparación antes, ¿no? Y ahí colocar. Entonces vamos a tener una mezcla asfáltica garantizada, ¿no? Porque se está haciendo control en planta, ¿no? Pero a veces el bacheo lo hacemos, pues, ¿no? Con un medio turril colocado a un lado de la calle ahí, con leña abajo, con asfalto a ojímetro, con temperatura también a ojímetro, ¿no? O más o menos poniendo cerca la mano para ver si está caliente, no está caliente. Entonces, todos los controles de calidad no sirven, pues ahí, ¿no? ¿Qué voy a controlar ahí si no tengo termómetro? No estoy controlando la cantidad de asfalto, la granulometría del material, nada. Entonces mi bache no va a durar, ¿no? Va a durar 15 días o 20 y después otra vez, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos que hacer las cosas bien. Y la recomendación es esa, ver bien cuáles son los materiales que se utilizaron, utilizar los mismos materiales ahí, volver a colocar y todo. Y ese bache debería de durar pues, mucho más tiempo, ¿no? Puede deteriorarse otra parte, pero no el mismo bache, ¿no? Si no, no tiene sentido bachear, pues, ¿no? Entonces, eso. Al caso de los pavimentos rígidos, ahí está siendo grave el bacheo joven, ¿no? Y de experiencia estamos recogiendo eso, ¿no? Tener que hacer bacheo en pavimentos rígidos, no es lo mismo que en pavimento flexible. Hay que hacer todo un proceso de rotura del hormigón, cortar con sierra, sacar pedazos y esos bloques ahí, tenerlos ahí en la calle. Para empezar, también tener que cerrar la calle, un carril o medio carril o un pedazo de la vía, y todo el mundo quiere pasar, todo el mundo toca bocina, todo el mundo, un caos. Entonces, nos sirve para ir viendo cuál es realmente el tipo de pavimento más adecuado para la ciudad de Santa Cruz, ¿no? De aquí ya tenemos que recoger como experiencia qué tipo de pavimento o qué tipos
o qué tipo de pavimento debemos hacer en Santa Cruz, ¿no? No seguir haciendo lo que no funciona, ¿no? Entonces, ese es un tema de tesis también, ya definir, ¿no es cierto? Y aunque algunos no estén de acuerdo, pero el único pavimento que ha durado, el único pavimento noble ha sido la loseta, jóvenes, ¿ya? Pavimento rígido que es para 20 años, no está durando más de 5, 8, 10 años y hay que empezar a hacer bacheos grandes. El pavimento flexible tiene sus problemitas, pero si se hace mantenimiento oportuno, mejora, ¿no? Entonces, yo diría, todas las calles secundarias, todas debieran ser pavimento de losetas o adoquines. Avenidas, radiales, etcétera, ahí puede ser flexible o pavimento rígido. Pero todas, absolutamente todas las calles secundarias debían seguir siendo de loseta. Con la loseta no hay problema, jóvenes. Vamos a dar una clase de losetas, de adoquines, pero las ventajas son, hay un problema ahí abajo, levantamos la loseta, cavamos, sacamos el material malo, sustituimos y volvemos a colocar la loseta. No hemos perdido nada de pavimento ahí. Con pavimento rígido tengo que romper un montón tengo que hacer un corte con la sierra, romper hormigón, material que ha costado alta plata, después botarlo, no sabemos dónde botarlo, no reciclamos, entonces es complicado. Y lo mismo con el flexible. Entonces vamos ya viendo y revisando nuestros dimensionamientos de pavimento, ¿no? Porque muchos pavimentos rígidos que son para 20 o más años no están durando los 20 años. Entonces, algo estamos haciendo mal ahí, ¿no? Algo estamos haciendo mal ahí. ¿Ya? Más adelante vamos a ir conversando de eso también. Pero... ¿Otros comentarios? Ingeniero, y yo sé que usted ha debido ver cómo son las calles en Porongo. ¿Eso será que dura? La verdad que no he ido a la población de Porongo, ni para San Juan, a caminar sobre la brasa. ¿Cómo está hecho el pavimento allá? ¿Es hormigón o es flexible? No, es puro ladrillo, son esas calles. Paví, está ingeniero con Paví. Ladrillo. Bueno, ahí hay que tener cuidado que esté bien cosido, ¿no? Adoquines, son adoquines de ladrillo, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado eso, ¿no? Que estén bien. Y para tráfico liviano, lógicamente, para tráfico liviano. Si está mal hecho o algo, le va a entrar los hongos, todo eso empieza a disgregarse el ladrillo, porque el Pavic no deja de ser un ladrillo cocido, ¿no? Entonces, si no está bien dosificado, etcétera, por la humedad le entra. En Brasil hacen lo mismo, joven, pero con lo que hacen es de hormigón, ¿no? Adoquines de hormigón, un Pavic de hormigón, por decirles, ¿no? Y como a veces se hace para que estéticamente se vea bonito, bien, todo, ¿no? Y eso es bueno, pues, ¿no? Pero allá lo que hacen es al echarle pintura, ¿no? Tintura. ¿Cómo se llama Eso, pues, ¿no? Le echan ahí un poco de pintura y tienen el Pavic del color que quieren, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Si es de Oriente es verde, si es de Blooming es celeste. Como todos son de Destroyer, entonces color amarillo nomás, ¿no es cierto? Le echamos ahí el polvo. Y como es de hormigón, es olvidarse, ¿no? Ya no utilizan allá Pavic, no utilizan, ¿no? Por los problemitas que les digo a veces, ¿no? De los hongos, especialmente en Santa Cruz, por el clima, ¿no? El clima que tenemos. Entonces, pero vamos a ver adoquines más adelante, vamos a ver más adoquines. Pero lo ideal sería utilizar nomás de hormigón. Ya son definitivos, ¿no? Son definitivos. En el otro, yo he visto en algunas calles que han colocado acá en Santa Cruz, especialmente en los callejones, ¿no? En los callejones que son más angostos, todo eso. Pero hay problemas, ¿no? Hay problemas. Tienen que estar bachando y en algunos lugares han terminado cambiando todo, ¿no? Entonces,
tienen Pavic, por ejemplo, el Pavic empezó ahí por la zona del Cristo, ¿no? En los laterales, ¿no? Creo que ahí no ha habido problema, seguramente se hicieron bien todo. Tendría que ser más económico también, pero para tráfico liviano o zonas de parqueo ocasional de vehículos, ¿ya? Después, me gusta la idea de utilizar ese material en poblaciones, ¿no? Una vez un alumno me fue a buscar y me dijo, yo voy a hacer mi tesis de pavimento de las calles en Valle Grande. Me dijo. ¿Y qué van a utilizar? Carpeta asfáltica. Me dijo. Ay, dije yo, ya no, jóvenes, tenemos que ver un pavimento asfáltico en Valle Grande. Pues, al final no sé si hicieron o no hicieron, ¿no? Pero no da. Todos los pueblitos y todo eso, lo ideal es tratar de conservar la infraestructura antigua, ¿no es cierto? Ya no piedra, pero por lo menos losetas o adoquines, ¿no? Porque los municipios después le ponen carpeta asfáltica y cuando toca hacer bacheo o algo, no tienen asfalto, no tienen planta, no tienen nada para hacer, entonces cualquier cosa va a pasar ahí, ¿no es cierto? Si en Santa Cruz hacemos mal bacheo, peor en otros municipios más pequeños, ¿no? Entonces hay que pensar a futuro cómo vamos a hacer mantenimiento también. Entonces, desde ese punto de vista es mejor losetas, adoquines, etc. Pavimento rígido tampoco me gusta para los pueblos, para los municipios más pequeños, ¿no? Ya les he dicho, si no hacemos bien, después tenemos que romper la losa de hormigón. Peor en los pueblitos no hay toda la infraestructura, quieren instalar gas o rompe una cañería o algo y hay que romper el pavimento, entonces no. La loseta ahí es amigable. Rompe una cañería, un alcantarillado, entonces se cava, se arregla el problema y se vuelve a colocar la loseta. No hemos perdido nada. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, seguro que... Ingeniero. Sí, ingeniero. Disculpe, ingeniero, y de esas carreteras, por ejemplo, en Cochabamba, yo he visto que ponen puras rocas, ponen como carreteras, todas puras rocas al mismo nivel ponen. ¿Sería recomendable eso? Piedras, bolón, creo que. ¿Ponen piedra en la carretera a Cochabamba? Claro, sí, hay tramos de carretera con piedra, pues, ¿no? Piedra bolón, piedra manzana, como dice ahí su compañero. Entonces, esos son pavimentos eternos, pues también, ¿no? La piedra es eterna, jóvenes, ¿no? Ahora, el único problemita ahí en esa es la rugosidad, la textura, pues, ¿no? Andar sobre eso es siempre un poquito molestoso, incómodo, por decirle, ¿no? Pero es un pavimento. Los primeros pavimentos han sido empedrados de piedra, ¿no? Primero así roca bruta, todo. Después ya piedra tallada, ¿no? Esa piedra tallada la encontramos en La Paz, por ejemplo, ¿no? En Sucre todavía hay adoquines de piedra, ¿no? Entonces ellos tienen más de 150 años, ¿no? Entonces imagínense eso, ¿verdad? Si la roca es de buena calidad, olvídense. Ay, ya yo veo en La Paz, por ejemplo, ya tanto que andan los vehículos, la persona, ya la piedra está lisa, por ejemplo, ¿no? De repente hay que reponer un poco la textura, nada más. Pero la piedra es eterna, joven. Piedra es eterna. ¿Ya? Ingeniero, disculpe. Volviendo un poquito a lo que era el mejoramiento con cal y cemento, ¿hasta qué porcentaje de cal podemos agregarle al suelo? ¿Y en cuánto más o menos subiría la resistencia? Hay que hacer los ensayos, ¿no? Hay que hacer los ensayos en laboratorio, como les digo siempre, ¿no? Primero. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ensayos con 3%, con 6%, 9%. Y vemos qué valores nos da. De repente, con 6% está cerca al valor que queremos de CBR, que sea 30, por ejemplo. Entonces, en lugar de 6%, le echamos un 7% de cal u 8, ¿no? Y ahí nos da ya el CBR 30. Entonces, ese es el porcentaje que vamos a utilizar. 8% de cal mezclado con el suelo limo arcilloso. ¿Ya?
se define siempre en laboratorio. Primero hacemos todo en laboratorio. No vamos a ir al campo si no hemos pasado por laboratorio primero. Aquí se ve la importancia de laboratorio de suelos, dosificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y después hay que hacer precios, ¿no? Hay que hacer costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta el suelo cal, el metro cúbico de suelo cal? ¿Y cuánto me costaría un suelo de ripio natural? Que ahí me incluye el transporte de 80 kilómetros, de 60 kilómetros, etcétera. Entonces, se compara los dos y se define cuál es más económico, ¿no? Para obtener la misma resistencia. 30% de CBR con suelo cal, 30% de CBR con ripio natural, ¿no? Hacemos la comparación. Y según la norma boliviana, ¿hasta qué porcentaje podemos llegar con el porcentaje de cal? Porque si relacionamos con el suelo y el cal, no puede pasar de un 10 a 12%, yo imagino, porque si no perdería las propiedades del suelo, o me equivoco. Norma boliviana no nos da límites, ¿no? No da límite. Entonces, lo que nos va a dar límite es la plata que tengamos disponible, ¿no? ¿Cuánto de plata tenemos para construir la estructura de pavimento flexible, ¿no? Y ahí vamos a tener que trabajar con los materiales que sean más económicos para la misma resistencia, ¿sí, no? No para resistencia más baja, ¿no? Barato puede ser un suelo de cualquier cosa, ¿no? Pero no va a durar nada. Entonces, nos ponemos un parámetro de referencia y yo tengo que llegar a CBR 30. Llego con suelo cal, mezclo suelo con 10% de cal, mezclo suelo con 8% de cemento Portland y ripio natural, transporto 50 kilómetros. Entonces, cada uno de esos me va a dar un costo por metro cúbico, pero para el mismo valor de CBR. Entonces, a partir de ahí yo defino, digo, bueno, para el mismo valor de CBR me conviene utilizar un suelo cemento, por decirlo, ¿no? Ingeniero, Sí. una duda, una consulta. Considerando que las diferentes capas que componen la sección tipo la podemos desarrollar o realizar con diferentes materiales, ¿qué relación guardan los CBR de cada una de estas capas? ¿Y qué factores determinan dicha relación si es que esta última existiese? Lo ideal es trabajar con CBR 20 de subrasante mejorada, 40% de subbase de ripio natural, 80% de CBR de ripio triturado. 20, 40, 80. Hay una relación de 2 a 1 ahí, ¿ya? Si es que hay los materiales y nos da los valores que queremos. Pero algunas veces no hay. Entonces vamos a tener que trabajar con diferentes valores de CBR, de acuerdo a los tipos de materiales que dispongamos en la zona del proyecto. Entonces es determinante eso, qué materiales tenemos, ¿no? Qué materiales hay. Bueno, la relación es esa, ¿no? Mientras más valor soporte tenga, mejor, ¿no? Pero también hay que ver la parte económica, ¿no? ¿Ya? Gracias. Ya se acaba el tiempo, ingeniero. Ya. Bueno, jóvenes, gracias por compartir, por las preguntas. Creo que estamos avanzando bien. La idea es compartir con ustedes esto para que después entremos a dimensionar espesores. Primero materiales y después entramos a dimensionar ya, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy y cuídense. Hasta luego a todos. Hasta luego.